Buenos días, soy Alfonso Zamar y esto es Psicología y otros fenómenos. Cuando nacemos, venimos dotados con un cronograma interno. No somos una página en blanco, sino un organismo con una hoja de ruta preestablecida que busca la madurez y la integridad. La epigénesis de la identidad es un proceso evolutivo donde la personalidad se configura a través de la interacción entre lo dado, es decir, nuestra herencia genética, y lo adquirido, nuestras experiencias. La vida no es un caos de eventos azarosos, sino que existe una secuencia lógica y universal para el crecimiento humano. Es como un edificio y no se puede poner el techo antes de haber levantado los cimientos y las paredes. Si una etapa falla, las siguientes serán inestables. Todos venimos con un plan de desarrollo, un código genético y una estructura psicológica básica que se expresa o desarrolla en la interacción con la cultura, la sociedad, la familia, el grupo de amigos, etc. El plan de desarrollo implica que cada función física, emocional o cognitiva tiene un momento crítico para aparecer. Para formar una identidad sólida en la adolescencia se requiere haber superado la etapa de confianza de la infancia, aunque el ritmo puede variar de unos a otros. Tenemos capacidades latentes como el lenguaje, la socialización, la autorreflexión y la autorrealización. El entorno funciona como un activador. Si, por ejemplo, el plan de desarrollo dice que a los 2 años debes desarrollar autonomía, pero el entorno, es decir, la sociedad, la familia, los amigos, etcétera, son demasiado restrictivos, esa potencialidad se verá afectada, aunque el plan seguirá presionando para avanzar a la siguiente etapa. Ciertos impactos que proceden del entorno pueden generar marcas epigenéticas que se pueden transmitir a las siguientes generaciones. De hecho, individuos con la misma carga genética como los gemelos pueden desarrollar personalidades y comportamientos distintos al enfrentar diferentes entornos. La conciencia, la energía y el entorno pueden influir en la expresión de nuestros genes. Aunque la biología tradicional se centra en la química, las señales que encienden o apagan los genes pueden ser vibracionales o energéticas. A escalas mínimas, las partículas se comportan como ondas de probabilidad. El ADN no es un destino fijo, sino que el entorno, la dieta, el estrés, las emociones modifican cómo se lee ese código genético. Debido a que el entorno es un campo de energía donde los átomos que forman nuestras moléculas son un 99,9% espacio vacío lleno de energía, las señales que recibe la célula podrían ser de naturaleza electromagnética. En física cuántica, el efecto observador sugiere que la atención influye en el comportamiento de las partículas. Autores como Bruce Lipton sostienen que nuestras percepciones actúan como señales que alteran la química de la sangre, activando receptores en la membrana celular, que finalmente cambian la expresión genética. Se ha descubierto que las células emiten luz débil, biofotones. Algunos investigadores sugieren que esta luz es una forma de comunicación que regula los procesos epigenéticos
de manera mucho más rápida que los mensajes químicos tradicionales. En este enfoque se valora la coherencia, es decir, cuando las ondas están en fase, lo que quiere decir que un estrés crónico genera ruido o interferencia en nuestro campo bioenergético. Por el contrario, un estado de coherencia cardíaca podría, teóricamente, optimizar las señales que llegan al núcleo celular, favoreciendo marcas epigenéticas saludables, por ejemplo, como la reducción de la inflamación. Es muy común sentir que ciertos pasos quedaron pendientes o se vivieron a destiempo. En psicología se llaman etapas inconclusas. Sin embargo, el plan no es fijo, sino un sistema dinámico. Aunque el plan de desarrollo tiene momentos ideales, por ejemplo, desarrollar la etapa de confianza en la infancia, el cerebro y la psique mantienen su plasticidad. Si en la infancia no se consolidó la confianza básica, el plan sigue adelante y, aunque se puede volver a esa base en la adultez a través de vínculos sanos y terapia, si el sistema límbico y la amígdala han sido dañados de consideración, este proceso puede requerir un esfuerzo y una implicación importantes. Aunque al hacerlo podría cambiarse, la señal química que las células reciben, en caso de daño estructural no podría reescribirse la experiencia de esa etapa en la identidad actual. El plan de desarrollo tiene dos grandes actos. Una primera mitad orientada hacia afuera, estudiar, trabajar, familia, socialización, etc. Y una segunda mitad en la que el plan nos pide mirar hacia adentro. Es aquí donde, si no tenemos mucho daño, podemos recuperar lo que quedó pendiente, es decir, ir integrando la sombra. Cuando la amígdala nos pone ante recuerdos o traumas del pasado, con ayuda y mucha voluntad, podemos cerrar las etapas que han quedado inconclusas o abiertas. Es una oportunidad para que se colapse una nueva potencialidad. Cuando el entorno es hostil, sobre todo en la fase prenatal y los 4 primeros años de vida, el plan no se detiene, pero se distorsiona para priorizar la supervivencia sobre el crecimiento. El trauma temprano no solo es una herida emocional, es un evento físico que altera la arquitectura del cerebro en desarrollo. La desorganización se manifiesta a nivel biológico y psicológico, en el hipocampo, la amígdala y la desconexión epigenética. Como hemos mencionado en otras ocasiones, el hipocampo es el encargado de contextualizar los recuerdos y gestionar el aprendizaje. El cortisol crónico, es decir, la hormona del estrés, es tóxico para sus neuronas. Como consecuencia de ello, el hipocampo puede atrofiarse o reducir su volumen. Esto hace que el cerebro no pueda distinguir entre el peligro pasado y el presente. Los recuerdos no se archivan como pasado, sino que se sienten como amenazas actuales constantes. En cuanto a la amígdala, que como hemos dicho en otras ocasiones es el centro del miedo, en un niño con falta de cuidados o trauma se vuelve hiperactiva. Como consecuencia de lo anterior, el plan de desarrollo se desvía hacia un estado de hipervigilancia. El niño se vuelve experto en detectar amenazas, pero pierde capacidad para la curiosidad, el juego y la exploración,
que son bases críticas para la identidad. Por otra parte, el trauma provoca que ciertos genes destinados a regular el estrés se apaguen, proceso que se conoce como metilación. Es decir, la metilación sería el puente físico donde la experiencia se convierte en biología, el marcador que decide qué páginas del ADN se pueden leer y cuáles no, y deben permanecer cerradas. Ojo, porque se ha descubierto que ciertos patrones de metilación pueden pasarse de padres a hijos. La etiqueta química puede ser heredada, lo que significa que un descendiente puede nacer con un sistema de alerta sensible, incluso si nunca vivió el trauma original. Ahora bien, se cree que la metilación no es permanente, sino un proceso dinámico. Si cambiamos el entorno, la dieta, el estilo de vida y, crucialmente, la percepción del mundo, es decir, la conciencia, podemos inducir procesos de desmetilación. El plan de desarrollo prevé un sistema de respuesta al estrés equilibrado, pero el entorno enseña a los genes que el mundo es peligroso y esto crea una vulnerabilidad biológica. Esa vulnerabilidad biológica puede dar lugar a la desconexión del self. De tal forma, el individuo vive desde su complejo de trauma y no desde su centro o self. La culpabilidad es uno de los fenómenos donde mejor se interceptan la biología del trauma. La culpa no es solo un sentimiento, sino un estado de desorganización del sistema. Para la epigenética, la culpa puede verse como un estado de estrés crónico autoprovocado. Comienza aproximadamente entre los 3 y los 6 años. Cuando nos sentimos culpables, el cerebro interpreta que hemos fallado, lo que activa el eje del estrés generando cortisol. Si el sentimiento es constante, el estado químico puede mantener metilados, es decir, apagados, los genes de la oxitocina y la serotonina. Como resultado, nos sentimos incapaces de ser felices, porque nuestra química interna está etiquetando el placer como algo peligroso. La culpa bloqueará la energía y generará un estado de entropía, es decir, de desorden en el sistema, impidiendo que accedamos a nuevas posibilidades del ser. El sentimiento de culpa es la señal de que estamos traicionando nuestra propia individuación para complacer a un sistema enfermo. En este caso, el deterioro del hipocampo y la amígdala provocan que el cerebro pierda la capacidad de distinguir entre la conducta y la identidad. La amígdala puede identificar cualquier error como una amenaza de muerte o de abandono, y el hipocampo no puede poner el error en contexto. En la edad escolar, es decir, entre los 6 y los 12 años aproximadamente, es el momento en que el niño sale del núcleo familiar para medirse con el mundo real, es decir, la escuela, el grupo de pares, los profesores, etc. El niño siente el impulso de aprender habilidades, manejar herramientas y completar tareas. Su identidad comienza a girar en torno a lo que es capaz de lograr con esfuerzo. Busca el reconocimiento a través de la competencia. Cuando el niño siente que sus habilidades no están a la altura de sus pares o las expectativas de los adultos, surge el sentimiento de inferioridad.
Si el niño fracasa repetidamente o si sus logros son ignorados o minimizados, se instala en él un sentimiento de no ser suficiente. Si el hipocampo ya venía deteriorado por etapas previas de desconfianza y culpa, va a dificultar la retención de la información. El niño puede tener problemas escolares no por falta de capacidad, sino por el estado de estrés biológico. Al no poder rendir igual que los otros niños, debido a su arquitectura cerebral inflamada por el cortisol, el entorno lo etiqueta de lento o incapaz, reforzando la metilación de genes asociados a la autoeficacia. Muchas veces, para evitar el sentimiento de inferioridad, el niño se va a crear una máscara de buen alumno, una máscara de payaso de la clase o de rebelde. Si el sentimiento de inferioridad es muy profundo, se formará un complejo que absorberá todas las experiencias futuras, filtrándolas como pruebas de su incapacidad. Si se siente inferior, solo prestará atención a los errores y a sus fracasos. Esto reforzará una red neuronal de derrota, lo que a su vez envía señales epigenéticas que mantienen al cuerpo en un estado de baja energía y alta evitación. Entre los 12 y los 20 años aproximadamente, se puede dar la confusión de la propia identidad, aunque en la sociedad actual puede extenderse hasta la adultez joven. Si las etapas anteriores son los ladrillos, esta es la etapa donde se intenta construir el edificio completo, es decir, la identidad. En esta etapa, el individuo va a experimentar una verdadera revolución biológica, la pubertad, y una gran presión social para encontrar el camino. El adolescente se va a preguntar: ¿quién soy más allá de lo que mis padres quieren que sea? En esta etapa, si todo ha ido bien, el adolescente integrará sus experiencias pasadas, sus talentos y sus deseos en un sentido coherente de sí mismo. Comienza a descubrir sus valores y qué dirección tomar. Cuando no logra integrar sus diferentes roles, es decir, el rol de hijo, de estudiante, de amigo, de pareja, etc., se va a sentir perdido, fragmentado y con una incapacidad crónica para tomar decisiones a largo plazo. En esta situación, el cerebro realiza una limpieza masiva de conexiones. Si el hipocampo está afectado por un trauma previo, la capacidad de integrar la memoria autobiográfica se dificulta. Si la amígdala sigue en modo de supervivencia, el adolescente no puede explicar quién es, porque está demasiado ocupado tratando de encajar o defenderse. La identidad se vuelve difusa porque se basa en reaccionar al entorno en lugar de accionar desde el self. El yo es débil y corre el riesgo de ser invadido por todo lo reprimido. Lo que no se ha dicho o hecho, los traumas y los impulsos que no fueron integrados de alguna manera, toman el control. Actúa desde sus heridas sin darse cuenta. Proyecta sus miedos en los demás. El mundo se vuelve un lugar aterrador porque no reconoce que el caos está en su interior desorganizado. Todo ello se manifiesta como reacciones impulsivas, ataques de ira o colapsos depresivos. No son decisiones voluntarias, sino que la amígdala ha secuestrado la emoción y los recuerdos.
Al no tener un hipocampo que narre una historia de sí mismo coherente, que se diga, esta es mi vida y yo soy el protagonista, vive en un presente fragmentado donde cualquier estímulo activa el dolor del pasado. La metilación del ADN se estabiliza en un modo de supervivencia hostil. El cuerpo se acostumbra a la química de la culpa y el miedo. Posteriormente, entre los 20 y los 40 años, es decir, la adultez joven, el plan de desarrollo exige que la identidad individual se ponga a prueba en el encuentro con el otro. Aparece la necesidad de fusionarse con el otro, sea a través de la amistad, el amor o el compromiso sin miedos. Requiere una identidad sólida previa. Si no sabemos quién somos, no podemos darnos a los demás, entregarnos de verdad. Cuando sucede esto último, surge el refugio defensivo, por miedo a ser herido, rechazado o absorbido por el otro. Levantamos muros, establecemos barreras. Podemos sentirnos solos aunque en realidad estemos acompañados. Si el plan se desorganizó en etapas anteriores, nuestra amígdala será hiperreactiva, interpretando la cercanía emocional como una amenaza de invasión o abandono. El cuerpo entra en modo supervivencia ante la vulnerabilidad. Si no existe una narrativa coherente de nuestra propia historia, será difícil confiar en una historia construida con alguien más. El aislamiento se vuelve una estrategia de regulación biológica para evitar el caos emocional. El individuo no se relaciona con la persona real, sino con sus propias protecciones, lo que genera relaciones de dependencia o aislamiento, al no encontrar a nadie que llene ese vacío. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y hasta otra.